Bueno, continuamos, entonces ya vamos. Eh, Solamente parte de arriba, ahí vamos a ver. Poco mejor, Alejandrina, más o menos Mejor, igual. pastor, mejor, ahí sí. Poco mejor. Bueno, ah, primero yo pensé que como, a ver, cuando tocando sale, es problema. Bueno, funciona poco. Primero acá, donde está mi mouse, ¿se ve? Sí, hay un redondo, se más muestra que está tocando. Ese ¿Qué se ve, pastor? un tronco, Ujú. puse un tronco porque pensando que es como iglesia primitiva, ¿no? Más o menos 300 tanto. No podemos decir el año exacto porque no existe. La Ujú. corrupción de la Iglesia Católica Romana no es un día, no es una declaración. Un tiempo desarrollaba o caía. Entonces, la mayoría de los teólogos históricos que piensan que eso comenzó con Constantinos. Por lo menos hasta 313, iglesia primitiva era como enemigo del Imperio Romano, perseguidos, iglesia no tenía ningún beneficio. Entonces, la iglesia no necesitaba, como en la iglesia no había no creyentes, no es necesario que entre a iglesia, ser cristiano, recibir eh, muchas desventajas. Pero con Constantinos ya está abierto. Después de 378 ya el cristianismo es como uh, religión oficial del Imperio Romano. Para ser oficial del Imperio Romano o algún cargo, o debe ser cristiano, y siendo cristiano hay muchos beneficios ya. Entonces, ahí ya comienza a entrar a iglesia mucha gente sin fe. Entonces, de ahí comenzó. Pero también Concilio de Nicea 325 era un concilio grande y oficial. Ahí estaban todos los líderes de iglesia ese tiempo. La confesión, el credo de Nicea es hasta hoy perfecto, no hay ningún problema. Sin embargo, Concilio de Nicea tenía una dificultad. ¿Alguien recuerda en clase primitiva, alguien escuchó? ¿Recuerda algo que Concilio de Nicea, qué pasó? ¿Cuál era el problema del Concilio de Nicea? Concilio de Nicea. Mm. Carlos sigue saliendo, entrando. José, ¿está o no está? ¿Quién convocó Concilio de Nicea? Concilio de Nicea. Mm. Mm, Ese concilio fue convocado por Constantinos. Constantino. Sí, él convocó. Él eh, pagó todos pasajes o estadia, cubrió todo gasto de concilio. Y él también dirigió algunas sesiones. Pero 325 años todavía Constantinos no fue bautizado. Y era cristiano oficial. Siendo emperador, quizás un poco simpatizante, él convocó, dirigió y, bueno, totalmente él manejaba ese concilio. Bueno, todavía muchos líderes no estaban bajo de él. Muchos líderes en ese tiempo que frente de él predicaba claramente, no tenía ninguna influencia de imperio. Sin embargo, sí, al concilio sí, había influencia de Constantinos
Y ahí comenzó que un acompañamiento entre imperio y la iglesia. La sesión de concilio era ecuménica, como universal, doctrinalmente no había problema. Pero ya un pie entró político, imperio. Y ahí comenzó ya iglesia a recibir influencia de imperio. 368 ya obispo de Roma declara, soy pontificio. ¿Por qué? Porque ese año emperador Teodosio declara que el cristianismo es religión oficial del Imperio Roma. Siendo una religión oficial del Imperio Roma, obispo de Roma tomó nombre pontificio. Ya es protector de Roma. Él es sacerdote de Roma. No era sacerdote de Dios, de iglesia, no. Era sacerdote como sumo sacerdote Imperio Roma. Es significación de pontificio. Y después, cada vez, sí, Iglesia Católica Romana tomaba alguna decisión saliendo de la Biblia. Entonces, cuando declaró que yo soy Papa, es primer, yo soy como representante de Dios en el mundo, totalmente ya no es cristianismo. Entonces, de ese momento, Católica Romana ya pasa a ser quizás no es cristiano, no es cristianismo, aunque usa Biblia, aunque todavía hay muchas influencias. Dentro de la Iglesia Católica Romana hay muchos cristianos verdades, ya tenemos que aceptar. Aunque Dios llamó a Abraham, pero había Melquisedec. Hasta hoy, dentro de la Católica Romana hay salvación o no, nadie puede decir no. Católica romana no tiene salvación, pero los creyentes es individual. Siendo católico, siendo presbiteriano, siendo metodista, recibe salvación, ninguno. Cada uno delante de Dios, creyendo en Jesús, Hijo de Dios, creyendo en salvación por sangre de Cristo, reciba salvación. Si hay un error o ese error, como eso no podemos condenar o discernir, es totalmente poder de Dios. Dios va a juzgar. Pero sí, nosotros tenemos que reconocer que en la iglesia evangélica muchas personas no reciben salvación. Aunque es miembro bautizado o líder o pastor o obispo, apóstol, bueno, apóstol de no tiempo de Jesús, sino que de apóstol de hoy, no hay garantía de recibir salvación. En misma forma, en la Iglesia Católica Romana también habría algunos creyentes fieles que recibirán salvación. Porque en el tiempo de esta iglesia primitiva hasta 1500, no había otra iglesia oficial. Aunque uno, como Martín Lutero o Wycliffe, aunque conociendo el Evangelio de verdad, conociendo Católica Romana está equivocada, pero ¿a dónde puede ir? No hay lugar. Conociendo, tuvieron que estar dentro de la Iglesia Católica Romana. Ese tiempo sí, hoy también podría ser. Entonces, no es un requisito de ser salvación que no ser católico, no. Podemos abrir, y sí habría, pero claramente católica romana no. La religión católica romana no. Pero creyentes es individual. Volviendo tema acá, entonces, conociendo así, mira acá, en este punto, yo considero más o menos 500 años, ¿ya? Iglesia oriental, ortodoxa oriental, se corta la relación con católica romana, y nuestras iglesias como
como luterana o reformada, comenzamos 1500. Sin embargo, nuestro origen está allá. Nosotros, los reformadores, buscaron cómo fue la iglesia primitiva y reconstruyeron sus iglesias como iglesia primitiva. Bueno, ya no había una costumbre continuada, entonces tuvieron que crear, reorganizar de nuevo. Cada iglesia se forma un poco diferente, pero su idea principal era cómo fue la iglesia primitiva. Reorganizar la iglesia como iglesia primitiva. Esa era su propósito, su tarea. Entonces, aquí, ese momento de separación, bueno, todas las iglesias de Armenia, Siria, Oriental Ortodoxa, Macedonia, Coptic Iglesia, o Iglesia de Tomás, y también Iglesia Oriental de Grecia, Rusia, bueno, de iglesia primitiva, ellos tenían sus influencias. Hoy en día, la iglesia ortodoxa, ¿cómo está? Bueno, iglesia ortodoxa de Siria, como aquí está Siria, que como Líbano, o también Jordán, hay pequeños grupos, existe, mantienen tradición de iglesia primitiva. Esas iglesias, quizás teóricamente algunas partes no desarrollaron mucho. Sin embargo, el principio de la doctrina mantiene, continua. Pero la Iglesia Ortodoxa de Rusia, desarrollando allá, igual ellos se formaron su propia forma. Entonces, comparando Católica Romana, Ortodoxa de Rusia, Ortodoxa Oriental, es mucho mejor, mucho más evangélico, mucho más bíblico. Porque Católica Romana, ellos con propósito, hicieron muchos cambios, aceptaron muchas falsas. Iglesia Ortodoxa Oriental, algunas cosas con propósito de su obispo o arcobispo, sin embargo, la mayoría, por su cultura, aceptaron imágenes, algunas cosas. Sin embargo, la doctrina mucho más tradicional de la iglesia primitiva. Entonces, entre iglesia oriental y iglesia evangélica, es conversable. No hay muchas como choque por doctrinal. Algunas costumbres sí, pero la teoría, la doctrina no mucho. Entonces es una diferencia entre católica y iglesia ortodoxa oriental. Volviendo, iglesia reformada, bueno, saliendo de la iglesia católica, primer grupo que históricamente conocido más es valdenses. ¿Quiénes son valdenses? ¿Alguien conoce? Valdenses. 1182, recién yo mencioné algo sobre Waldo de León. ¿En las clases estudiaba? ¿No? Carlos, ¿estudió algo? ¿Escuchó? ¿Valdenses? Sí, pastor, la iglesia de Baldo, que era los pre-reformadores. Ya. Reformistas, ¿en qué clase estudió? ¿Historia de la Reforma? Historia de la iglesia. ¿Cuándo? Historia de la iglesia, Pero, con el pastor Sánchez. ¿pero historia de primitiva o medieval o reforma? No, eso es medieval. Medieval. ¿Medieval? Ah. Bueno, tiempo No, era medieval. Claro. Ajá. Bueno, los valdenses era quizás históricamente tiene escrito. Seguramente había otro grupo más,
pero no está en la historia, no hay históricamente está escrito, ni queda un grupo todavía. Pero valdenses hasta hoy sí, queda. Hasta hoy hay iglesias valdenses en Argentina, bueno, en Italia y Francia hay, en Valle de Valdo, y también en Argentina hay algunos lugares que ellos fundaron iglesias, sus inmigrantes. Entonces, es un grupo que conocidos en el tiempo de era medieval, sí ya tenía doctrina reformada, como evangélico. Después, bueno, y ya Euclid, hablamos que ya su idea era como bíblico, como bíblico central, Biblia central significa que es reformada. Es ya evangélicos, porque ahí ya comienza toda la nueva forma. Cualquier grupo, como Iglesia Thomas, otro Coptic, separado de Iglesia grande mayoría, era un grupo pequeño, sin embargo, hasta hoy, ¿cómo pudo mantener su doctrina original? Doctrina de salvación, doctrina bíblica, ¿cómo pudo mantener? Su clave era Biblia. Tenían Biblia. Y esa Biblia, leyendo, interpretando, predicando, esa iglesia no sale de la doctrina sana. Quizás algunos pudieron equivocar, interpretar mal. Sin embargo, teniendo Biblia, siempre dando Biblia principal, no puede salir. Por eso, hasta hoy, esas iglesias mantienen doctrina sana. Así, Juan Euclid, que traduciendo Biblia, y él murió, sus seguidores, se llaman los lardos, ellos comenzaron a predicar a toda la Inglaterra con la Biblia traducida por inglés. Después, esas personas, los lardos y sus seguidores, o también el pueblo ingleses que escucharon mensajes de los lardos, aceptaron reforma rápidamente porque están preparados. Leyendo Biblia, escuchando mensajes de la Biblia, ya supieron que católica está mal. Entonces, reforma de Inglaterra por, fue sucedido por ley. Ley quería casarse otra vez. Esa era la razón que iglesia anglicana salió de católica romana. Es como razón política. Pero el pueblo, los sacerdotes, ¿cómo pudieron aceptar esa idea? Para ellos, la razón era deseo de ley, pero la realidad era su deseo. Ellos querían ser de católica romana, querían formar una iglesia sana por la Biblia. Entonces, era esa influencia de Euclid, que ya Biblia traducida por inglés, ya Inglaterra estaba ya reformando. Todavía el sistema eclesiástico no, pero el pueblo, los sacerdotes ya estaban cambiando. Y a otro grupo de Hus es influenciado por Euclid, como ahí él era libro de Euclid, él leyendo, Hus confirmó su idea y comenzó a predicar. Ese grupo se unió con el grupo de Juan Calvino. Bueno, el segundo parte, veamos. Esa central verde, es color verde, o verde claro. Los valdenses, Euclid, hermano de Hus, ellos se juntaron con grupo de reformada, de Juan Calvino. Y ese grupo era independiente. Cuando Juan Calvino comenzó su reforma,
no tenían relación directa con ellos, todos son independientes. Pero en el tiempo de Juan Calvino, después de sus sucesores, continuando la Iglesia Reformada, todos esos grupos, 3 grupos y otro grupo también, se unieron reformada. ¿Por qué? Porque tenían misma doctrina. Conversando, compartiendo su doctrina, somos iguales. Hemos creído esa doctrina hace tiempo. Y Juan Calvino muestra organizada bien esa teología. Las iglesias, esos grupos, 3 grupos, se unieron a la Iglesia Reformada. Dentro del grupo de Reformada, ellos están. Y después, ese grupo Reformada de Juan Calvino y Zwinglio, de ahí sale Hugonote. Es un grupo de franceses reformados. Ellos tienen 2 influencias. Uno es Martín Lutero y otro es de Juan Calvino. Ese hugonotes, prácticamente en Francia también había muchos evangélicos como protestantes. Sin embargo, en Francia había una matanza de día de Bartolomeo. Ese día, miles de hugonotes fueron matados. Entonces, ellos, como Francia no protegía, entonces ellos huyeron a Suiza, huyeron a Alemania. Esa es una razón que Francia, hasta el siglo XIX, no desarrolló industrial. Muchos nivel medio salieron de Francia a Alemania. Entonces, hugonotes también el grupo de reformados. Y otro, ese grupo de reformadores fueron Escocia. Juan Knox estudió en Ginebra, escuela seminario de Juan Calvino, después volvió a Escocia y hizo reforma en la iglesia de Escocia. Y ahí él construyó iglesia presbiteriana. Ahí comenzó a usar la palabra presbiteriana. Y también Juan Knox al mismo tiempo formó iglesia de Escocia. Entonces, ese color verde, verde claro, es parte de como doctrina reformada. Y ese color amarillo un poco negro, amarillo oscuro, muestra como luterana. Realmente Martín Lutero es como único líder. Él tuvo que luchar solo, pionero. Entonces, él tuvo que crear todo el sistema, aunque él ya recibiendo apoyo de sus compañeros, pero por eso, Iglesia Luterana, su doctrina es evangélica, protestante. Sin embargo, también todavía tiene muchas influencias de católica romana. Porque la reforma en Alemania es medio políticos que los príncipes de Alemania apoyaron a Lutero, y Lutero, para desarrollar su reforma, tuvo que aceptar también influencia de los príncipes. Alemania fue formando un país protestante, pero depende de departamentos, depende de como sus sectores. Entonces, en cada provincia, cada reino, ¿quién es príncipe? Príncipe evangélico, todo pueblo debe ser evangélico. Si no quiere ser evangélico, tiene que salir de esa provincia. Un príncipe católico, entonces el pueblo debe ser católico, si no, debe salir allá. Entonces, Iglesia Luterana, por misma razón, está más cerca a la católica romana.
yo en ese diagrama hice que Roma Católica, Iglesia Católica Romana, a la derecha, última. Yo cambié posición. El diagrama anterior estaba casi centro, pero no. Católica Romana ya es fuera del cristianismo, y estando cerca de Católica Romana, su doctrina es también mezclada algo con ellos. Por eso, Iglesia Luterana está aceptando doctrina de Católica Romana algo. Por ejemplo, doctrina de Santa Cena. Iglesia Reformada creen que Santa Cena es primero simbólico y presencia espiritual. Pan y vino no cambia nada. Católica Romana dice que sí, con la bendición del sacerdote ya transformó. Y luterana dice que sí, mientras mostrando a nosotros es pan y vino, pero con fe recibiendo se transforma a ser carne y sangre de Cristo. Se acepta que no cambia, la realidad, pan y vino no cambia. Martín Lutero y luterana, sí, declara esto, pero acepta parte de teología de católica romana, sí, con fe recibiendo se cambia. No por bendición de sacerdote, sino que por cada creyente, por su fe. Bueno, algo similar. Así se muestra Iglesia Luterana. Entre luterana y reformada hay grupo anglicana, es color naranjado. Como dije que Iglesia anglicana se formó por su rey quería casarse, divorciarse, su reina y casarse con otra chica. Y con solo 3 años duró este amor con Ana. Pero ese tiempo él tenía mucho deseo de casarse con ella y Católica Romana negó, porque la primera reina, Catarina, era hija de rey de España. Católica Romana, como tenía miedo al rey de España, no quiso aceptar esa petición. Entonces, rey, para casarse, declara que se separaría de Católica Romana, yo seré cabeza de la iglesia anglicana. Bueno, es la razón política o personal de reforma de Inglaterra. Sin embargo, repito, que esa petición, ese deseo de rey, como los sacerdotes o pastores de Inglaterra o pueblo de Inglaterra aceptó. ¿Cómo aceptó? Porque esto era su deseo también. La razón no importa, la razón no le gustaba. Sin embargo, ellos pensaron que ya Católica Romana no es verdad. Ya en su mano tenía Biblias. Ellos escucharon mensajes durante 200 años, los largos, 100 años. Entonces, ellos ya tenemos que estar a la línea de Martín Lutero. Pero reorganizando la Iglesia Anglicana, los líderes de Iglesia Anglicana reciben mucha influencia de Juan Calvino. Entonces, aquí yo mostré una línea verde entre católica, anglicana y reformada, que anglicana tiene influencia de luterana, pero es como sistema, pero su doctrina es reformada. Cuando Inglaterra se unió con Escocia, es porque son 2 reinos diferentes todavía, ¿no? Entonces, reuniendo, Escocia era reino de Iglesia presbiteriana. Escocia declaró que el protestantismo es su religión oficial. Entonces,
juntos. También en ese tiempo hay britanes y también otros grupos. Ellos formaron un palacio, una, ¿cómo se llama? En Westminster reunieron los pastores y prepararon una declaración de confesión, que se llama Confesión de Westminster. Y esta Confesión de Westminster es confesión de iglesia anglicana, también iglesia reformada. Entonces, en esta diagrama muestra que si hay un grupo que está cerca de la reformada como verde, tiene influencia de doctrina reformada. Iglesia anglicana, de iglesia anglicana, también en Inglaterra salió bautistas. Bueno, Bautista tiene dos originales, de Anabautista de Continental. Ellos se fueron a Inglaterra, como Inglaterra estaba dando más libertad religiosa, o sea, ahí se formó primera iglesia oficial. Entonces, ahí naturalmente recibieron influencia de doctrina reformada. Y a esta iglesia congregacional, ese grupo congregacional también, que ellos no les gustaban organizar iglesia, porque organizando una iglesia siempre habría influencia política o algún dictador o algún grupo. Entonces, quería una iglesia independiente, cada iglesia independiente. Pero su doctrina era reformada. En Norteamérica, entre iglesia congregacional, entre iglesia presbiteriana, compartieron sus pastores. Un pastor de congregacional se va a presbiteriana, o una congregación congregacional invita a un pastor de presbiteriano, pero doctrinalmente iguales, solamente diferente es organización de la iglesia, gobierno. Aquí en ese diagrama podemos observar desde iglesia anglicana, episcopal o congregacional, como Quaker, y abajo se muestra metodista. Entre iglesia formada y anglicana o metodista, la gran diferencia es la doctrina de predestinación. ¿Sí? Desde la iglesia presbiteriana salió una doctrina, arminianismo. Ese arminianismo fue negado de la presbiteriana, pero fue bienvenido al grupo de metodistas. Que metodistas aceptaron esa teoría de arminianismo. Pero John Wesley y Charles Wesley, como fundadores de metodistas, eran anglicanos fieles, muy fieles. Entonces, ellos salieron a la calle, siglo XVIII, IX, que ya estaba como ¿cómo se llama? Revolución industrial. Hay muchas fábricas que estaban usando obreros, y los obreros de la fábrica estaban sufriendo mucho, era muy pobre. Entonces, los hermanos de Wesley salieron a la calle y predicaron a ellos. A ellos no había un templo. Entonces, ellos tuvieron que predicar en la calle. Entonces, predicando en la calle, los ingleses, burlando a hermano de Wesley, llamaron metodistas. Metodistas significa gritones. ¿Y cómo se llama gritón en quechua? ¿Alguien conoce? Gritones. En Lima hay un río Gritón. Chillones. Chillones. Gracias, Chillón. Chillón. Una iglesia presbiteriana se llama Chillón.
Pastor le gustó, no somos escritores, en cambio nombre gracia de Dios. Bueno, los metodistas recibieron ese nombre metodista porque estaba gritando. ¿Sí? Los pueblos ingleses, para burlar, llaman metodistas, pero los metodistas, bueno, a mí me gusta este nombre. O sea, nosotros saldremos a la calle y gritaremos para salvación del evangelio. Entonces, se puso nombre metodistas. Los hermanos Wesley negaron separar de la iglesia anglicana. Ellos murieron como anglicanos, sepultaron como pastor anglicano. Pero sus sucesores, bueno, era imposible que el metodista esté dentro de la anglicana, muy diferente. Entonces, se formaron metodistas, desarrollaron su propia forma. Entonces, ahí comenzaron a crecer. Los metodistas, que la mayoría de doctrina es como reformadas. Y algunos aceptaron, alguna parte aceptaron como arrianismo, ahí ellos reorganizaron, se formaron su propia doctrina metodista. Entonces, dentro de la iglesia presbiteriana, punto de vista de presbiteriana reformada, porque presbiteriana y reformada son iguales, más cercana, doctrina más cercana es anglicana y bautista. Un poco lejos está metodista, y luterana es mucho más lejos. Es como ese diagrama muestra algo, esa idea. Bueno, una más pequeña por abajo, se muestra desarrollo de esas determinaciones. Bueno, mayoría son derivaciones de está en Norteamérica. En otros lugares no menciono. Parece que el diseñador de este diagrama hizo para explicar iglesias en Norteamérica. Por eso, como aquí está Iglesia Discípulo de Cristo, creo que un nombre. O también misión, es más fácil para recibir ordenación de pastor, porque en el tiempo de avivamiento, la iglesia está creciendo y para ser un pastor cristiano necesita 5 a 4 o 5 años. Entonces, ese grupo que no pudieron esperar 4 o 5 años para un pastor porque ya está formando más congregaciones. Entonces, cada congregación rápidamente ordenaron y presbiteriana no acepta esto, entonces ellos se separaron. Doctrina presbiteriana, pero el sistema es dando una facilidad de ordenación fácilmente. Uno de ese tipo de iglesia es Alianza Cristiana Misionera, porque el fundador de Alianza es pastor presbiteriano. Él fue formado como pastor presbiteriano, su iglesia era independiente, pero su doctrina es principalmente presbiteriana. Sin embargo, adaptando a la misión, sistema presbiteriano no responde fácil. Entonces, separó de la presbiteriana, se organizó nueva iglesia, Alianza Cristiana Misionera. Entonces, la base de la doctrina de Alianza Cristiana Misionera es presbiteriana, pero abierto para la misión, facilitando muchas cosas para la misión. Ese es como ese grupo de Missouri. Y también aquí podemos ver, por ejemplo, cuadrangular o Asamblea de Dios, soy yo. Iglesia Nazarena también es línea de metodista y anglicana. Y aquí último para como Vineyard o Willow Creek, Iglesia de Calvary Sheffield. Esas iglesias últimamente como mega iglesia están mostrando estos grupos. Bueno,
está en línea de esta parte, como bautista, anglicana, metodista, cristiana, mezclados ellos salen. Ahora, muchas iglesias no tienen muchas identidad de una denominación, sino que una iglesia independiente acepta toda doctrina, mezcla. Bueno, es también una ventaja de la iglesia de hoy, pero también mantener una doctrina tradicional es necesario porque hay una herencia, también hay una ventaja, hay una responsabilidad también. Por ejemplo, la iglesia reformada tiene esa herencia de educación teológica, que en otra ocasión podría mostrar que muchos libros cristianos evangélicos, teológicos, salen de la línea reformada. Porque ahí sale doctrina, teología. Y muchos líderes de iglesia pentecostal conocen que tienen que recibir apoyo de la iglesia presbiteriana reformada, porque si no, no puede enseñar, no puede formar pastores firmes. Tiene ánimo, tiene llamamiento. Tiene en base necesita una doctrina sana. Esto viene de la iglesia reformada, una herencia de tradición de reformada. Bueno, más o menos es una idea general de toda la denominación. Algunas preguntas, no mencioné todo, pero ya mirando pueden ver, después también vamos a tocar algunas cosas más profundamente. Hasta aquí algunas preguntas. Bueno, ya envié sus tareas, entonces ya puede ver. Entonces, si alguien falta algo, me puede avisar. Desde la próxima semana ya comenzaremos desde la primera clase, primera lección. Repito que ese material salió de la Iglesia, Alianza Mundial de Iglesias Formadas. Es punto de vista de ellos más también. Bien, entonces ahí terminaremos. ¿Está bien? Sí, pastor. Bien, ya, entonces Buenas noches. vamos a orar. Oremos.